¿Alguna vez te has sentido solo, como si todos a tu alrededor se hubieran alejado de ti sin explicación? Esa soledad puede ser desgarradora, pero ¿y si en realidad es parte del plan de Dios? La Biblia nos recuerda en Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este versículo no solo es una invitación a la paz, sino también un recordatorio de que Dios a menudo nos aísla para hablarnos, transformarnos y guiarnos hacia su propósito. Hoy exploraremos cómo esa aparente soledad puede ser una herramienta que Dios está usando para trabajar en tu vida, mostrándote razones que pueden transformar tu manera de ver el aislamiento. Tal vez no estás solo por accidente, sino porque Dios está preparando algo grande para ti. ¿Estás listo para descubrir por qué Él te está apartando? Tu respuesta puede cambiarlo todo. La soledad puede ser uno de los sentimientos más difíciles de enfrentar. Cuando parece que las personas que nos rodean se alejan y las voces que antes nos acompañaban se desvanecen, es fácil preguntarnos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué hice mal? Pero, ¿y si esa soledad que ahora te envuelve no es un castigo, sino una invitación de Dios? A veces, la única forma en que Él puede captar completamente nuestra atención es apartándonos de todo lo demás, aislándonos en un lugar donde su voz pueda ser la única que escuchamos. En Salmo 46:10 se nos dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Esta declaración no solo es un llamado a la paz, sino una invitación a la intimidad con Él. Un recordatorio de que la quietud y la soledad pueden convertirse en el terreno donde Dios planta su propósito en nosotros. Moisés conoció esta realidad de primera mano. Antes de liderar al pueblo de Israel hacia la libertad, Moisés pasó años en el desierto como pastor, lejos de las multitudes, apartado de Egipto y de todo lo que alguna vez conoció. Este tiempo de aislamiento no fue un desperdicio, sino una preparación. En aquel desierto Dios lo formó, lo transformó y finalmente lo llamó. En Éxodo 3, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Moisés tuvo un encuentro divino con Dios en una zarza ardiente. ¿Por qué ese encuentro sucedió en soledad? Porque Dios quería hablarle directamente, sin interrupciones, sin distracciones, en un lugar donde su voz pudiera ser escuchada con claridad. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios usa la soledad como un espacio para tener una conversación personal con nuestro corazón, para mostrarnos quién es Él y qué tiene preparado para nosotros. Sin embargo, ese tiempo de soledad puede sentirse doloroso al principio. Estamos acostumbrados al ruido, a las voces, a los constantes estímulos que llenan nuestras vidas. Pero cuando todo eso desaparece, cuando las personas comienzan a alejarse o cuando las circunstancias nos apartan de lo que nos era familiar, surge un espacio vacío que Dios quiere llenar. Ese vacío no está diseñado para ser una carga, sino una oportunidad para que experimentemos su presencia de una manera que nunca antes habíamos conocido. En Mateo 14:23 vemos cómo Jesús mismo buscaba momentos de soledad para orar y conectarse con el Padre. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al llegar la noche, estaba allí solo. Si Jesús, el Hijo de Dios, valoró la soledad como un medio para escuchar la voz del Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros ese tiempo de separación para entender su voluntad en nuestra vida? Esa soledad puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez has sentido que las amistades que antes eran cercanas ahora están distantes, o que las puertas que esperabas ver abiertas parecen haberse cerrado. Pero en medio de esa sensación de pérdida, Dios está susurrando: estoy aquí, te estoy llamando a un lugar donde podamos hablar sin interrupciones. Es en esos momentos donde su voz se hace más clara, donde su palabra cobra vida de maneras inesperadas. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una invitación
poderosa. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este versículo nos recuerda que la soledad no es sino un fin, sino un medio para descubrir los secretos del corazón de Dios y recibir una visión de su plan para nosotros. Un ejemplo conmovedor de esta verdad se encuentra en la vida de Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías se encontró en un estado de profunda soledad y desesperación. Huyó al desierto, deseando incluso morir. Pero Dios no lo dejó en ese lugar de desesperanza. En 1 Reyes 19 se nos dice que Elías fue llevado a una cueva, donde tuvo un encuentro único con Dios. En lugar de aparecer en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, Dios habló en un susurro apacible. Fue en esa soledad que Elías recibió nuevas instrucciones y una renovada perspectiva de su llamado. Este relato nos enseña que la soledad no es un lugar de abandono, sino un lugar donde Dios habla con ternura y propósito. En medio de tu aislamiento es posible que también te enfrentes a luchas internas. Las dudas, los temores y los sentimientos de insuficiencia pueden intentar llenar ese espacio que antes ocupaban otras personas o cosas. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios quiere recordarte quién eres en Él. En Isaías 43:1 Él declara: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Esta afirmación no solo nos consuela, sino que también nos recuerda que aunque estemos físicamente solos, nunca estamos espiritualmente abandonados. Dios está más cerca de nosotros en esos momentos de soledad de lo que podemos imaginar. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedes aprovechar este tiempo de aislamiento para escuchar a Dios? La respuesta no es complicada, pero sí requiere intencionalidad. Al igual que Jesús buscaba lugares tranquilos para orar, nosotros también necesitamos apartar tiempo para estar en su presencia. Puede ser leyendo su palabra, hablando con Él en oración, o simplemente estando en silencio, permitiendo que su Espíritu nos ministre. Este tiempo no solo renovará tu espíritu, sino que también te dará la claridad que necesitas para avanzar hacia lo que Él tiene para ti. La soledad también puede ser un lugar de sanidad. A veces Dios nos aparta porque quiere trabajar en heridas que han estado ocultas o ignoradas. En esos momentos de quietud, Él nos invita a llevar nuestras cargas a sus pies y a permitirle restaurar nuestro corazón. Jesús nos hace una promesa en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esta invitación es un recordatorio de que no tenemos que cargar nuestras luchas solos. Dios está listo para aliviarnos y fortalecernos. El aislamiento que sientes no es un castigo, sino una plataforma para una mayor intimidad con Dios. Cuando todo lo demás desaparece, su presencia se convierte en nuestra mayor necesidad y nuestro mayor tesoro. Es en esos momentos de soledad que descubrimos la profundidad de su amor y la fidelidad de su plan. Así como Moisés, Elías y muchos otros encontraron propósito en su aislamiento, tú también puedes estar seguro de que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Mantén tu corazón abierto, escucha su voz y confía en que este tiempo de soledad es solo el comienzo de algo mucho más grande. A veces el aislamiento que sientes no es solo una invitación de Dios para que escuches su voz, sino también una protección divina. Dios, en su infinita sabiduría, puede permitir que ciertas relaciones se desintegren, que algunas personas se alejen, o que tú mismo sientas la necesidad de apartarte de aquellos que una vez estuvieron cerca.
Aunque este proceso puede ser doloroso, tiene un propósito profundo: protegerte de conexiones que no están alineadas con el plan que Él tiene para tu vida. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no solo nos llama a ser cuidadosos con lo que dejamos entrar en nuestra vida, sino también a confiar en que Dios está cuidando nuestro corazón, incluso cuando no lo entendemos. La protección divina puede parecer confusa al principio. Quizás has experimentado el final inesperado de una amistad o has sentido que una relación importante se ha enfriado sin explicación. En esos momentos es fácil preguntarse por qué suceden estas cosas, especialmente cuando parecía que esas conexiones eran buenas. Pero Dios, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, conoce los caminos que podrían desviarte de su propósito. Algunas relaciones, aunque parezcan inofensivas o incluso beneficiosas, pueden representar distracciones o peligros que aún no somos capaces de identificar. Él, como un padre amoroso, interviene para alejarnos de aquello que podría herirnos o desviarnos. Un ejemplo poderoso de esta protección lo vemos en la vida de José. Sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo, separándolo de su familia y de todo lo que conocía. Desde la perspectiva de José, esto debió haber parecido una traición devastadora. Sin embargo, Dios estaba orquestando cada detalle. La separación de su familia no solo lo protegió del peligro inmediato, sino que también lo posicionó para cumplir el propósito mayor de salvar a su pueblo. En Génesis 50:20, José reconoció esta verdad cuando dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este relato nos recuerda que aunque no siempre entendemos por qué Dios permite que ciertas relaciones se rompan, su plan siempre es para nuestro bien y para su gloria. El aislamiento también puede ser una forma de protegernos de influencias que no son saludables para nuestra vida espiritual. Pablo, en 2 Corintios 6:14, nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, recordándonos la importancia de las relaciones que edifican y fortalecen nuestra fe. A veces esto significa que Dios interviene directamente para alejarnos de personas o situaciones que podrían alejarnos de Él. Aunque al principio puede parecer un acto de pérdida, en realidad es una señal de su amor protector. Él está guardando tu corazón y asegurándose de que las personas que permanecen en tu vida sean aquellas que te ayuden a caminar en su propósito. La historia de Sansón también nos muestra las consecuencias de ignorar la protección de Dios en nuestras relaciones. A pesar de ser apartado por Dios para un propósito especial, Sansón se involucró con Dalila, una mujer que no compartía su fe ni su llamado. Esta relación no solo lo distrajo de su misión, sino que finalmente lo llevó a la traición y a la pérdida de su fuerza. Aunque Dios, en su misericordia, restauró a Sansón en sus últimos momentos, esta historia nos enseña la importancia de confiar en las advertencias de Dios cuando nos llama a alejarnos de ciertas relaciones. En la actualidad, esto puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez estás en una amistad que parecía buena al principio, pero que con el tiempo comenzó a desviar tu atención de Dios. O quizás estás en una relación que, aunque prometedora, no está en alineación con los valores y principios que Dios te ha dado. En esos casos, la intervención de Dios puede sentirse como una pérdida, pero en realidad es una liberación. Su plan es siempre perfecto y su deseo es que estés rodeado de personas que te animen, te edifiquen y te acerquen más a Él. Cuando Dios nos protege de relaciones que no están en su plan, no solo está alejándonos de lo malo, sino que también está preparándonos para lo mejor. Esto lo vemos claramente en la vida de Ruth.
Después de perder a su esposo y enfrentarse a un futuro incierto, Ruth tomó la decisión de quedarse con su suegra Noemí, alejándose de su tierra y de todo lo familiar. Aunque esta decisión la llevó a un tiempo de soledad y sacrificio, también la posicionó para encontrarse con Boaz, un hombre que no solo se convertiría en su esposo, sino que también sería parte de la línea genealógica de Jesús. Este relato nos recuerda que Dios no solo quita relaciones, sino que también prepara nuevas conexiones que están alineadas con su propósito eterno. La soledad que sientes ahora puede ser el resultado de una intervención divina para proteger tu corazón y preparar el terreno para algo mejor. En esos momentos es importante no aferrarte a lo que Dios está quitando, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para ti. En Isaías 55, 8, 9 se nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre entendemos sus acciones, podemos confiar en que su plan es bueno y perfecto. La protección de Dios también se manifiesta en momentos en los que Él nos llama a apartarnos temporalmente para fortalecernos espiritualmente. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto en un tiempo de aislamiento y preparación. Aunque este periodo estuvo lleno de pruebas, también fue un tiempo en el que Jesús reafirmó su identidad y su misión. De manera similar, Dios puede permitir que pasemos por tiempos de soledad para protegernos de distracciones y ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente importa. Es importante recordar que la protección de Dios no siempre se siente como una bendición en el momento. A menudo puede parecer una pérdida o un rechazo. Pero al igual que un padre que aparta a su hijo de un peligro que él no puede ver, Dios nos aleja de aquello que podría hacernos daño. Su amor por nosotros es tan profundo que está dispuesto a permitir que pasemos por momentos difíciles para asegurarse de que estemos en el lugar correcto para recibir su bendición. Si estás atravesando una temporada de soledad y sientes que ciertas relaciones se han desvanecido, no lo veas como un castigo, sino como una señal de que Dios está trabajando a tu favor. Confía en que Él está protegiendo tu corazón, guiándote hacia conexiones que te edificarán y alejándote de aquellas que podrían desviarte de su propósito. Recuerda que su plan es siempre bueno y que aunque ahora no puedas ver el panorama completo, Él está obrando para tu bien. En este tiempo, ora y pídele a Dios que te revele su propósito en medio de la soledad. Busca su dirección y confía en que, aunque las relaciones cambien, su amor por ti permanece constante. Él es tu refugio, tu protector y tu guía fiel. Al final de este proceso mirarás atrás y verás cómo cada momento de aislamiento fue una parte esencial del plan perfecto que Dios tenía para tu vida. El aislamiento que estás experimentando puede ser el lugar donde Dios está moldeando tu carácter y trabajando en tu corazón. Aunque la soledad puede parecer un desierto sin propósito, es en realidad un taller divino donde Dios toma las áreas más ocultas de nuestra vida y las transforma. A través del silencio y la distancia de lo familiar, Él puede revelar lo que necesita cambiar, sanar heridas profundas y desarrollar en nosotros un carácter que refleje su amor y su gloria. En Romanos 5, 3, 4 se nos enseña: nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter, y el carácter, esperanza.
Este proceso no es inmediato ni sencillo, pero siempre produce fruto eterno. Cuando pensamos en el moldeado del carácter, la historia de David es un ejemplo perfecto. Antes de convertirse en el gran rey de Israel, David pasó años en el aislamiento de los campos cuidando ovejas. Mientras sus hermanos estaban en casa siendo considerados para grandes cosas, David estaba solo, apartado. Desde una perspectiva humana, podría haber parecido insignificante, pero ese tiempo en soledad no fue un desperdicio. Fueron en esos momentos cuando David aprendió a confiar en Dios, a enfrentar desafíos y a desarrollar un corazón de adoración que lo definiría para siempre. El Salmo 23, probablemente el salmo más conocido de todos, surge de un corazón que comprendió que Dios era su pastor aún en la soledad. Ese aislamiento preparó a David para las batallas que vendrían y para llevar el peso de la corona con humildad y dependencia total en Dios. El carácter que Dios forma en la soledad no solo nos prepara para el futuro, sino que también nos enseña a lidiar con las debilidades que aún llevamos dentro. Pensemos en Moisés, quien también pasó años en aislamiento antes de cumplir su llamado. Moisés, un príncipe de Egipto, fue llevado al desierto después de huir tras matar a un egipcio. En ese lugar de soledad, lejos de los lujos y las multitudes, Dios trabajó en su corazón, quitando el orgullo y la autosuficiencia que había aprendido en el palacio. Lo transformó en un hombre humilde, apto para liderar a su pueblo. En Números 12:3 se nos dice que Moisés era muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Ese carácter no se formó de la noche a la mañana. Fue fruto de un proceso que incluyó dolor, aislamiento y dependencia de Dios. El aislamiento puede sentirse como una prueba interminable, pero en realidad es una oportunidad para crecer en paciencia y en la capacidad de confiar en los tiempos de Dios. Job es otro ejemplo de alguien que experimentó una profunda soledad mientras se enfrentaba a pérdidas inimaginables. Aunque Job no entendía por qué estaba sufriendo, su fe fue refinada en medio de su dolor. Al final de su proceso, Job pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este encuentro transformador no habría sido posible sin el tiempo de soledad y prueba que lo llevó a buscar a Dios más profundamente. En nuestras propias vidas, la soledad puede revelar actitudes y patrones que necesitan ser refinados. A menudo, cuando estamos rodeados de personas, es fácil ocultar o ignorar áreas de nuestra vida que necesitan atención. Pero en la quietud, Dios puede poner un reflector sobre esas áreas, no para condenarnos, sino para sanarnos y transformarnos. Hebreos 12:11 nos recuerda: es cierto que ninguna disciplina, al momento de recibirla, parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este versículo nos asegura que el trabajo de Dios en nuestro carácter, aunque incómodo, siempre tiene un propósito redentor. Un ejemplo conmovedor de cómo la soledad puede ser un lugar de moldeado es el de Ana, la madre de Samuel. Ana experimentó un aislamiento emocional profundo mientras lidiaba con la burla de Penina y el dolor de no poder tener hijos. En ese lugar de quebrantamiento, Ana derramó su corazón delante de Dios, entregándole su dolor y sus deseos. Su oración en 1 Samuel 1:10-11 no solo reflejó su dependencia de Dios, sino también su disposición para ser transformada. Dios no solo respondió a su petición, sino que usó ese tiempo para formar en Ana una fe que se convirtió en la base de su llamado como madre del profeta Samuel. Cuando Dios trabaja en nuestro carácter,
también nos está preparando para influir en la vida de otros. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y noches en soledad. Durante ese tiempo, enfrentó pruebas y desafíos que fortalecieron su dependencia del Padre y lo prepararon para la obra que estaba por venir. En Lucas 4:14 se nos dice que Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu, listo para cumplir su misión. Este ejemplo nos muestra que la soledad no es un lugar de debilidad, sino un lugar de fortalecimiento y preparación divina. Dios también usa la soledad para enseñarnos a depender en su fuerza y no en la nuestra. Pablo, uno de los mayores apóstoles de la fe, experimentó un tiempo de aislamiento después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. En Gálatas 1:17, Pablo menciona que se apartó a Arabia antes de comenzar su ministerio. Ese tiempo fue esencial para que Pablo profundizara en su relación con Dios y comprendiera el Evangelio de una manera transformadora. La fortaleza y la claridad que Pablo demostró en sus cartas no surgieron de la nada. Fueron el resultado de un tiempo en el que Dios trabajó en su corazón lejos de la influencia de otros. En nuestra vida cotidiana, este proceso de moldeado puede ser evidente en las pruebas que enfrentamos. Tal vez te encuentres en un momento donde las puertas que esperabas que se abrieran permanecen cerradas, o donde las relaciones que te sostenían ya no están presentes. Esos momentos de aislamiento pueden ser dolorosos, pero son una invitación a permitir que Dios refine tu carácter. Él está más interesado en lo que estás llegando a ser que en lo que estás haciendo. En Filipenses 1:6 se nos promete: el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que Dios no nos deja en medio del proceso, sino que está comprometido a completar la obra que comenzó en nosotros. El trabajo de Dios en nuestro carácter también implica aprender a soltar el control y rendirnos a su voluntad. Esto puede ser especialmente desafiante cuando no entendemos por qué nos está llevando por cierto camino. Pero como un alfarero que moldea la arcilla, Dios nos da forma con paciencia y propósito. En Jeremías 18:6 Dios dice: como barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Esta imagen nos recuerda que aunque el proceso puede ser incómodo, estamos en manos seguras. Si estás en un tiempo de soledad, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, trabajando en tu vida de maneras que tal vez no puedas ver ahora, pero que serán evidentes más adelante. Él está formando en ti un carácter que refleje su amor, su paciencia y su gracia. Este proceso puede ser difícil, pero es necesario para el cumplimiento del propósito que tiene para ti. Confía en que Él está obrando, incluso en los momentos más silenciosos. Al final de este tiempo, mirarás atrás y verás cómo cada prueba y cada momento de soledad fueron parte del diseño perfecto de Dios para moldearte y prepararte para lo que está por venir. La sensación de estar solo puede convertirse en una herramienta poderosa cuando aprendemos a depender totalmente de Dios. En los momentos en que parece que todo y todos se han desvanecido, Dios se revela como el único constante, la única fuente de fortaleza y esperanza. Este proceso no siempre es cómodo, pero es necesario para profundizar nuestra fe y mostrarnos que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Deuteronomio 31:6 nos anima con estas palabras: esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, irá contigo, no te dejará ni te desamparará.
Este versículo es un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, Dios está presente, fiel y listo para sostenernos. Cuando miramos la vida de los grandes hombres y mujeres en la Biblia, vemos que muchos de ellos pasaron por temporadas donde tuvieron que aprender a depender únicamente de Dios. Una de las historias más significativas es la de Elías. Después de una victoria increíble sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado y desanimado. En 1 Reyes 19:4 se nos dice que Elías se sentó bajo un árbol y oró para morir, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En su momento más bajo, cuando no había nadie que lo apoyara, Dios se presentó para fortalecerlo. Le proveyó alimento, agua y descanso, pero también le habló en un susurro apacible, recordándole que Él era suficiente. Este encuentro nos enseña que cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, Dios no solo está presente, sino que nos invita a depender completamente de Él. Jesús mismo nos mostró lo que significa depender totalmente del Padre. Antes de enfrentar la cruz, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní para orar. Allí, en la oscuridad de la noche, clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras reflejan una entrega total y una confianza absoluta en el plan de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo en los momentos más difíciles podemos encontrar fortaleza y propósito al depender completamente de nuestro Padre Celestial. Esta dependencia de Dios no es solo un llamado para los momentos de desesperación, también es una invitación para la vida cotidiana. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que la dependencia en Dios no se trata solo de buscarlo cuando no hay otra opción, sino de caminar con Él todos los días, confiando en que su sabiduría es mayor que la nuestra. A menudo, los momentos en que nos sentimos más solos son aquellos en los que Dios quiere mostrarnos que Él es nuestra fuente de todo. En el desierto, cuando el pueblo de Israel no tenía nada, Dios les proveyó maná cada día. En Éxodo 16 vemos cómo Dios les enseñó a confiar en su provisión diaria, dándoles solo lo suficiente para cada jornada. Este acto no solo cubrió sus necesidades físicas, sino que también les mostró que podían confiar en Él completamente. De manera similar en nuestras vidas, Dios usa los tiempos difíciles para recordarnos que Él es nuestro proveedor, sustentador y guía. Cuando Dios nos llama a depender únicamente de Él, no solo está cubriendo nuestras necesidades, sino que también está desarrollando en nosotros una fe que puede resistir cualquier tormenta. En Mateo 14, Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando quitó su mirada de Él y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse.
Este relato no solo nos muestra la importancia de confiar en Jesús, sino también la realidad de que nuestra fe crece cuando aprendemos a depender únicamente de Él. Pedro no habría experimentado el poder de Jesús para sostenerlo si no hubiera dado ese paso de fe. En nuestra vida diaria, esta dependencia puede ser desafiante. A menudo confiamos en nuestras propias habilidades, en las personas a nuestro alrededor o en nuestras circunstancias para encontrar seguridad. Pero cuando esas cosas desaparecen, Dios nos invita a redescubrir que Él es suficiente. En Filipenses 4:19 Pablo declara: mi Dios suplirá todas sus necesidades, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Este versículo no solo es una promesa de provisión, sino también una afirmación de que todo lo que realmente necesitamos lo encontramos en Él. Un ejemplo conmovedor de dependencia total en Dios es la vida de Job. Después de perderlo todo, Job se encontró en un lugar donde no tenía nada más que su fe. Aunque enfrentó preguntas y dudas, nunca perdió su confianza en Dios. En Job 1:21 dice: los de espíritu abatido. Este versículo es un recordatorio de que en nuestros momentos más oscuros, Dios está más cerca de nosotros que nunca. Dios no nos llama a depender de Él porque quiera controlar cada aspecto de nuestra vida, sino porque sabe que su plan es siempre mejor que el nuestro. En Isaías 55:8-9 Él declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos invita a confiar en su sabiduría y a rendirnos a su dirección, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Si estás en un tiempo donde sientes que las cosas que antes te sostenían han desaparecido, no lo veas como una pérdida, sino como una oportunidad para redescubrir que Dios es suficiente. Su fidelidad nunca falla, su amor nunca se agota y su provisión es siempre abundante. Permítele que sea tu roca, tu fortaleza y tu guía en cada paso del camino. Al hacerlo, descubrirás una paz que sobrepasa todo entendimiento y una confianza que no puede ser sacudida por las circunstancias. Confía en que Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Él no solo está a tu lado, sino que también está trabajando en tu favor, enseñándote a depender en su gracia y guiándote hacia su propósito perfecto. La soledad a menudo precede a los momentos más significativos de transformación en nuestra vida. Lo que parece ser un periodo de espera sin sentido puede ser en realidad la etapa previa a algo nuevo y poderoso que Dios está preparando para ti. En Isaías 43:19 Dios declara: miren que realizo una nueva cosa, pronto va a aparecer. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este versículo nos recuerda que aún en los momentos más áridos, Dios está trabajando en algo extraordinario, algo que no solo cambiará nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. En la Biblia, los desiertos y las temporadas de soledad no son lugares de abandono, sino espacios donde Dios inicia cambios significativos. Moisés, después de pasar años en una vida ordinaria cuidando ovejas en el desierto, fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. Su tiempo de separación de Egipto no fue un tiempo perdido, fue una preparación divina. En aquel lugar apartado, Moisés no solo aprendió a depender de Dios, sino que también fue equipado para enfrentar una misión que cambiaría la historia. Esta transformación no ocurrió de inmediato,
pero cada día en ese entorno desolado fue una parte esencial del proceso. La nueva obra que Dios quiere realizar en tu vida puede no ser visible todavía, pero eso no significa que no esté sucediendo. A menudo Dios trabaja en los momentos que parecen más insignificantes o rutinarios. La historia de David es otro ejemplo poderoso de esto. Mientras cuidaba ovejas, lejos del reconocimiento o las multitudes, Dios estaba formando en él un corazón de líder. Ese tiempo apartado no solo lo preparó para enfrentar a Goliat, sino que también le enseñó a confiar en el Señor como su fuente de fortaleza. En cada victoria sobre osos y leones, David estaba siendo capacitado para enfrentar desafíos mucho mayores. Cuando finalmente fue ungido como rey, ya había pasado por un proceso que lo preparó para liderar con sabiduría y humildad. Las temporadas de preparación no son fáciles porque suelen requerir paciencia, fe y perseverancia. En Hechos 9, Pablo, conocido como Saulo antes de su conversión, fue llamado por Dios de una manera radical. Sin embargo, después de su encuentro en el camino a Damasco, no comenzó su ministerio de inmediato. En lugar de eso, pasó tiempo apartado, reflexionando y siendo transformado internamente. Este periodo fue crucial para que Pablo entendiera el mensaje, el mensaje del Evangelio y desarrollara la pasión que lo convertiría en uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Su soledad fue un campo de entrenamiento espiritual, donde Dios lo preparó para llevar la luz de Cristo a los gentiles. En nuestra vida, los periodos de espera y soledad pueden sentirse interminables, pero son momentos en los que Dios está haciendo una obra profunda en nosotros. Puede que te encuentres en un lugar donde todo parece estancado, donde las puertas que esperabas que se abrieran permanecen cerradas. Pero es en esos momentos donde Dios está trabajando, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo que aún no puedes imaginar. En Filipenses 1:6 se nos promete: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos asegura que Dios no deja nada incompleto. Su plan para tu vida está avanzando, incluso cuando no puedes verlo. Pensemos también en el ejemplo de Noé. Cuando Dios le pidió que construyera el arca, fue un acto de obediencia que parecía incomprensible. Noé pasó años construyendo algo para lo que no había evidencia inmediata de necesidad. Sin embargo, ese tiempo fue una preparación para el propósito más grande de salvar a su familia y preservar la vida en la tierra. Este relato nos enseña que, aunque no siempre entendemos el porqué de lo que Dios nos pide, podemos confiar en que su plan es perfecto. La obra de Noé no solo cambió su vida, sino que también se convirtió en un testimonio de fe para las generaciones futuras. Dios también utiliza estas temporadas para redefinir nuestras prioridades y realinear nuestro enfoque. En el libro de Esther vemos cómo Mardoqueo y Esther enfrentaron un momento crítico en la historia del pueblo judío. Esther fue puesta en una posición de influencia, no por casualidad, sino por el plan soberano de Dios. Aunque al principio ella dudó sobre su papel, las palabras de Mardoqueo en Esther 4:14 resonaron en su corazón. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esta historia nos recuerda que cuando Dios nos aparta, a menudo es para prepararnos para cumplir un propósito que tiene implicaciones eternas. En nuestra vida cotidiana es fácil subestimar
los momentos de preparación. Tal vez estás en un trabajo que no sientes como tu llamado final, o quizás estás lidiando con un periodo de incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, incluso en estos momentos, Dios está haciendo algo nuevo. En esos espacios donde parece que nada está sucediendo, Dios está trabajando en los detalles. Su tiempo es perfecto y cuando llegue el momento verás cómo todas las piezas se encajan. El desafío más grande durante estos tiempos es mantener la fe y no perder de vista que Dios tiene un propósito. En Hebreos 11:1 se nos recuerda: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe no solo nos sostiene, sino que también nos permite avanzar con confianza, sabiendo que lo que Dios está preparando es mayor de lo que podemos imaginar. Si hoy te sientes en un lugar de espera, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote, preparándote y fortaleciendo tu espíritu. El trabajo que Él está haciendo en ti ahora es una parte esencial de su plan. No te desanimes por las puertas cerradas o los caminos que parecen bloqueados. En su tiempo, Él abrirá el camino y te llevará a un lugar de propósito, donde su gloria será revelada a través de tu vida. Mantente firme y confía. Lo que Dios está preparando para ti es más grande de lo que puedes comprender en este momento. Su obra no solo transformará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean, mostrando su fidelidad y poder. La soledad puede parecer un lugar sombrío y sin propósito, pero en realidad es el espacio perfecto donde Dios obra para guiarnos hacia su plan divino. Cuando todo a nuestro alrededor se silencia, cuando las distracciones desaparecen y cuando sentimos que hemos sido apartados, es ahí donde Dios nos invita a buscarle con mayor profundidad. No es una llamada que grita desde lejos, ¿no?, sino un susurro que nos encuentra en lo más íntimo de nuestro ser. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta promesa nos asegura que este tiempo no es un accidente, sino una cita divina para descubrir nuestro propósito y alinearnos completamente con su voluntad. Moisés nos enseña esta verdad de manera poderosa. Antes de ser llamado a liberar a Israel, pasó años en el desierto cuidando ovejas. Este tiempo, aparentemente insignificante, fue donde Dios le enseñó humildad y dependencia. ¿Cómo habría podido liderar a un pueblo entero si primero no aprendía a guiar un rebaño? En aquel lugar de aparente soledad, Dios estaba formando en Moisés el corazón de un pastor, alguien que no solo escucharía a Dios, sino que también cargaría con las cargas del pueblo. Fue en ese desierto donde Moisés tuvo su encuentro transformador con Dios, en una zarza ardiente que no se consumía. En ese momento, Dios le mostró su plan, no solo para Israel, sino también para la vida de Moisés. Y todo comenzó en un lugar apartado, lejos de todo y de todos. De la misma manera, Dios nos lleva a momentos de soledad porque desea que lo busquemos y descubramos su voluntad. Cuando miramos la vida de Pablo, vemos un patrón similar. Después de su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco, no fue enviado de inmediato a predicar el evangelio. En cambio, Pablo se retiró a Arabia, donde pasó tiempo buscando a Dios y siendo moldeado por Él. En Gálatas 1:15-17, Pablo menciona este tiempo, diciendo que no buscó consejo humano, sino que fue guiado por Dios para entender su llamado. Este periodo fue crucial para que Pablo entendiera el propósito de su vida y recibiera la revelación que cambiaría la historia del cristianismo. Sin ese tiempo,
apartado, su ministerio no habría tenido la profundidad ni la claridad que lo caracterizó. La búsqueda del propósito de Dios no siempre es inmediata y a menudo requiere que dejemos de lado nuestras propias expectativas. Esther, una joven huérfana, fue puesta en una posición de influencia como reina de Persia. Pero ese lugar no era simplemente para disfrutar de comodidades. Dios tenía un propósito más grande. Cuando su pueblo enfrentó una amenaza de exterminio, Esther tuvo que tomar una decisión valiente. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estas palabras la llevaron a buscar a Dios a través del ayuno y la oración y a actuar con valentía. Su disposición a alinearse con el propósito de Dios no solo salvó a su pueblo, sino que también dejó un legado de obediencia y fe. A menudo nos encontramos en una situación similar. Nos enfrentamos a decisiones, cambios o tiempos de incertidumbre que parecen no tener sentido. Pero, ¿y si esos momentos son parte del plan de Dios para posicionarnos en el lugar correcto? En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos invita a soltar el control, a rendir nuestras propias ideas y a permitir que Dios dirija nuestro camino. En nuestra vida diaria, esta búsqueda de propósito puede tomar muchas formas. Puede ser un cambio de carrera, una decisión importante o incluso un tiempo de espera donde parece que nada está avanzando. Estos momentos no son un desperdicio, son una invitación a buscar a Dios con mayor intensidad. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este tiempo de soledad puede ser el lugar donde Dios revela algo que cambiará no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. El proceso de alinearnos con la voluntad de Dios no siempre es fácil. Requiere paciencia, fe y a menudo dejar atrás cosas que pensábamos que eran esenciales. Jesús mismo nos mostró cómo rendir nuestra voluntad al Padre. En el jardín de Getsemaní, mientras oraba antes de su arresto, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras reflejan una total confianza en el plan de Dios, incluso cuando el camino parecía lleno de sufrimiento. La voluntad de Dios para nuestra vida siempre tiene un propósito mayor. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan es perfecto. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, nuestras vidas comienzan a tener un impacto eterno. Noé, por ejemplo, fue llamado a construir un arca en un tiempo donde nunca había llovido. La tarea parecía absurda, pero su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también preservó la creación. Cada golpe de martillo, cada día de trabajo en soledad formaba parte de un propósito mayor. Lo que parecía una locura para el mundo fue, en realidad, el plan perfecto de Dios para redimir su creación. Dios no solo nos llama a buscar su propósito, sino que también nos da
las herramientas para cumplirlo. En Efesios 2:10 se nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo nos recuerda que ya hemos sido equipados para lo que Dios nos está llamando a hacer. La clave está en buscarle, escucharle y obedecerle. Este tiempo que ahora parece de soledad es en realidad una etapa de preparación. Dios está trabajando en tu corazón, refinando tus motivaciones y dándote una visión más clara de su plan. Al igual que un alfarero que moldea la arcilla, Él está formando algo hermoso y único en ti. Jeremías 18:6 dice, como barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para que podamos cumplir con el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Si te encuentras en un lugar donde no sabes cuál es el siguiente paso, no te desanimes. Este es el momento para clamar a Dios, para buscar su rostro y para confiar en que Él está guiando cada paso. En Salmo 37:23 se nos asegura. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Esta promesa nos recuerda que cuando buscamos su voluntad, Él nos dirige y nos lleva al lugar correcto en el momento correcto. Lo que Dios está haciendo en tu vida ahora tendrá un impacto que va más allá de lo que puedes imaginar. No subestimes este tiempo. Es un terreno santo donde su propósito está siendo revelado. Confía en que Él está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Este tiempo de soledad es solo el comienzo de algo mucho más grande. La soledad que experimentamos en ciertos momentos de la vida no es un accidente ni un error. A través de cada historia, enseñanza y reflexión que hemos explorado, queda claro que esta etapa es parte del plan perfecto de Dios para transformarnos, protegernos y guiarnos hacia su propósito. Lo que inicialmente puede parecer un desierto seco y vacío es en realidad un terreno fértil donde Dios planta las semillas de un futuro lleno de promesas y propósito eterno. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este tiempo, que puede sentirse como un vacío, es una invitación divina para escuchar su voz, profundizar nuestra relación con Él y permitir que su obra se complete en nosotros. Cuando miramos las Escrituras, encontramos una y otra vez cómo Dios usa la soledad no para abandonarnos, sino para prepararnos. La historia de Moisés es un claro ejemplo de esto. En su exilio del palacio de Egipto, Dios no solo lo apartó del lujo y el poder, sino que también lo posicionó para un encuentro que cambiaría su destino. Fue en el desierto donde Dios habló desde la zarza ardiente, llamándolo a liberar a su pueblo y demostrando que incluso en los momentos más apartados, su plan sigue en acción. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando Dios nos aparta, no es para dejarnos en el vacío, sino para trabajar en áreas de nuestra vida que necesitan transformación. En Romanos 8:28 se nos asegura, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que cada puerta cerrada, cada relación perdida y cada momento de silencio tienen un propósito redentor. El aislamiento también nos revela la fidelidad de Dios como nuestro protector. A través de la vida de José vemos cómo lo que parecía un abandono por parte de sus hermanos era en realidad la manera en que Dios lo estaba posicionando para salvar no solo a su familia, sino a toda una nación. En Génesis 50:20 José les dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. De la misma manera Dios nos aparta de relaciones
o caminos que podrían desviarnos de su plan, no para dañarnos, sino para protegernos y guiarnos hacia algo mejor. La soledad también es un tiempo en el que Dios moldea nuestro carácter. Así como el alfarero trabaja pacientemente en la arcilla, Dios usa este tiempo para quitar lo que no le agrada y formar en nosotros un corazón conforme al suyo. David, antes de ser rey, pasó años en los campos cuidando ovejas, aparentemente lejos de los reflectores y la grandeza. Pero esos momentos no fueron un desperdicio. Fueron el taller divino donde aprendió a confiar en Dios y a desarrollar el corazón de un líder. En el Salmo 23, David declara: el Señor es mi pastor, nada me falta. Estas palabras no surgieron en un palacio, sino en la soledad del campo, donde su fe fue fortalecida y su carácter moldeado. Este proceso de moldeado no siempre es fácil. A menudo implica enfrentar nuestras debilidades, nuestros miedos y las áreas donde todavía no hemos rendido completamente nuestra vida a Dios. En Hebreos 12:11 se nos dice: es cierto que ninguna disciplina, al momento de recibirla, parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este tiempo puede sentirse como una prueba, pero es en realidad una oportunidad para crecer, para ser transformados y para prepararnos para las bendiciones que están por venir. En estos momentos de soledad también aprendemos a depender completamente de Dios. Cuando todo lo demás parece desmoronarse, su presencia se convierte en nuestra única fuente de fortaleza y esperanza. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo nos consuela, sino que también nos invita a descansar en la suficiencia de su gracia, sabiendo que su fuerza es suficiente para sostenernos, incluso en nuestras temporadas más difíciles. La soledad es también el preludio de algo nuevo. Dios usa estos momentos para prepararnos para cambios significativos, para abrir puertas que no podíamos imaginar y para posicionarnos en lugares donde su propósito será revelado. Antes de ser usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, Pablo pasó un tiempo apartado en Arabia, lejos de las multitudes y las expectativas humanas. En ese lugar, Dios trabajó en su corazón, le dio revelación y lo preparó para un ministerio que transformaría el mundo. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cada etapa de soledad tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendemos completamente. En Isaías 55:8-9 Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este tiempo no está fuera del control de Dios, es parte de su diseño, para llevarnos a un lugar donde podamos comprender mejor su amor, su fidelidad y su propósito. El llamado de Dios para buscar su propósito y alinearnos con su voluntad no es una carga, sino un privilegio. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo nos asegura que ya hemos sido equipados para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nuestra tarea es buscarlo, confiar en Él y caminar en obediencia. Si hoy te encuentras en un lugar de soledad, no lo veas como un final, sino como un comienzo. Este es el momento para buscar a Dios con todo tu corazón, para clamar a Él
y para permitir que su plan se revele en tu vida. En Salmo 37, 23 se nos promete: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Esta promesa nos asegura que cuando caminamos en obediencia, Dios dirige cada paso, llevándonos más cerca de su propósito perfecto. Este tiempo es un terreno santo, donde Dios está sembrando algo nuevo. No lo desperdicies mirando hacia atrás o deseando que las cosas vuelvan a ser como antes. En lugar de eso, mantén tus ojos en Él, sabiendo que su obra en ti tiene un impacto eterno. Confía en que, aunque no puedas verlo ahora, este tiempo es solo el comienzo de algo mucho más grande. Dios nunca nos deja en la soledad, sin un propósito. Cada momento tiene un significado, cada temporada tiene un plan, y cada paso nos acerca más a su voluntad. Mantente firme, busca su rostro y confía en que su obra en ti no solo transformará tu vida, sino también la de aquellos que te rodean.